Tempa Sempa. El poder del yoga y la meditación. Tempa Sempa. El poder del yoga y la meditación. Hola, bienvenidos a todos. Hoy es viernes 13. Así que se me ha ocurrido hacer un viaje hacia el proceso de la muerte. Espero que lo que se me ha ocurrido sea de vuestro agrado. Ya sabéis, todos los que me conocéis o los que nos seguís, el origen que tengo, de dónde vengo y a qué me he estado dedicando pues los últimos 20 años de mi vida. A la edad de 25 años escribí un manual. Entonces yo era un discípulo de artes marciales, vivía en la montaña con mi maestro y le escribí a él, que tenía una enfermedad terminal, una guía para moribundos. Por eso hoy, que es viernes 13, me ha parecido gracioso y además es un homenaje a mi maestro, del cual siempre estoy hablando. Falleció hace ya unos 16 años, pero sigo hablando de él constantemente y hoy me había parecido interesante, creo que puede ser muy interesante, por otra parte divertido y bueno, a lo mejor hay alguien que le impresiona un poquito, pero es viernes 13. Así que lo he comentado con mi mujer y bueno, he sacado un extracto, no de todo el libro se llama La revelación de los tiempos modernos. Consta de 3 libros y he cogido solo unos pequeños fragmentos, los cuales os voy a leer, pero luego tendremos, entre medio de ellos, comentaré algunas de las cosas, porque de alguna forma al escuchar este podcast o este video podcast, si me estás viendo, que por cierto hoy lo voy a hacer en directo, no voy a hacer postproducción, voy a estar pinchando un poco las sintonías del programa mientras leo, mientras hablo, para todos aquellos que os gusta ver además de escuchar. Pues como decía, he cogido estos extractos y voy a intentar, a la vez que lo leo, compartiros algunas opiniones y que os hagáis una idea de aquel chaval de 25 años que ya llevaba 5 años de montaña, 4 inviernos de ellos fueron con nieve, viviendo como los auténticos ermitaños del Tíbet, no porque hubiéramos buscado vivir algo así, que eso no es el tema del podcast de hoy. Hoy solamente quiero hablar de la muerte y para poder hablar de la muerte, a diferencia de cómo hacen los científicos o los grandes oradores que hay ahora mismo en internet, yo os voy a contar mi propia experiencia personal, que además fue totalmente atípica y el contacto con la muerte fue desde un sitio totalmente distinto al de la medicina. Yo no os voy a hablar de células, no os voy a hablar de sistemas parasimpáticos y todo este tipo de palabrejos, ni de ese tipo de ciencias. Yo os voy a hablar de la vida cruda, real, donde los seres humanos se conectan y debido a las circunstancias duras de la vida, como pueden ser la muerte, una enfermedad letal o vivir unas circunstancias extremas donde se come poco, donde no se habla con gente y donde se vive en soledad, cómo funciona la mente de un individuo así, ¿no? Así que espero que no os asustéis, que no sintáis que esto es una locura, porque además de que es viernes 13, os lo podéis tomar a coña, como una broma, o podéis llegar a pensar que me lo estoy inventando todo. De cualquier manera, La revelación de los tiempos modernos es un libro, es una pequeña guía para aprender a cómo ser un samurái en el siglo XX. Yo como samurái me lo creía mucho,
como discípulo de un samurái, me lo creía mucho y por lo tanto hubo un momento en el que cuando ya llevaba unos cuantos años entrenando, porque empecé a los 16 más o menos, entonces esos 5 años de montaña cambiaron mi mente por completo. En gran medida tiene que ver mucho con la manera en la que me expreso y con el hincapié que hago constantemente en estar hablando de la sociedad, puesto que como tantas veces ya he dicho en vídeos, durante 20 años yo no he estado en la sociedad. Pero por eso mismo puedo ser un espectador subjetivo que habla de algo que está viendo, pero de lo cual no participa. Y ya sabemos qué significa eso. Cuando no participas dentro de una circunstancia, la verdad es que puedes ser muy objetivo desde fuera y ver cosas que la mayoría de la gente que está dentro no ve. Así que no me voy a enrollar más, esto era una pequeña introducción necesaria porque ahora vais a empezar a escuchar la historia de un discípulo y de un maestro. Además, en esa época yo tenía un grado de conciencia muy diferente al de ahora y entonces lo escribí a modo de verso. Por un lado, como me imbuí de tanta filosofía oriental y de tanto misticismo y de tanta arte marcial tradicional, pues la manera en la que escribí este libro, que además era para mi maestro Iván, fue como un pequeño homenaje y regalo, pues está lleno de poesía, está lleno de metáforas, de símiles, en realidad es como un pequeño testamento para futuras generaciones, para todo aquel que quisiera seguir la vía. La vía significa la vía del samurái. Tenpa Senpa. El poder del yoga y la meditación. Así que, bueno, voy a empezar con la revelación de los tiempos modernos y iré comentando un poquito, pues, las dudas que puedan ir surgiendo. Llueve en la montaña. Los samuráis descansan. Este libro está escrito para que quede constancia de las acciones de estos hombres, mediano y oscuro. Sus acciones bien merecen mención, ya que vivimos tiempos de decadencia y cambio, y el ejemplo viviente de estos guerreros os hará ser más consciente de la falta que hace tener que cambiar de visión y manera de entender la vida. Esta guía consta de 3 libros. El primero de ellos trata de los principios y aptitudes necesarias para enraizarte en la vía. En el segundo se aportan nuevas ideas para el combate singular o contra 10 hombres. Hablaremos del vacío universal. El tercero y último es una guía para moribundos, cómo tratar y alentar a las almas en su viaje. El libro en su conjunto representa al nuevo samurái en el tiempo moderno, de ahí la revelación. Sus 2 primeros libros nos hablarán con objetividad y simpleza de cómo hacerte un samurái. El otro, aunque parezca que no tiene nada que ver, es un regalo que os ofrezco, por la necesidad tan grande de afecto y atención que tienen las personas en este mundo. Por eso yo cojo la pluma por las noches, escribiendo sus enseñanzas para que haya un rayito de luz en la oscuridad. Todo un don que se crea a partir de mí, el Espíritu Santo. Selbaidan. Bueno, como vemos, la introducción de la revelación de los tiempos modernos es como súper grandilocuente, muy solemne y parece ser que lo ha escrito el Espíritu Santo, que en este caso se llama Selbaidan. Bueno, hay que entender un poco esto. Yo escribí este libro, en esa montaña yo no tenía televisión, no vivíamos en un chalet convencional, ni muchísimo menos, era una casa de aperos, de piedra, y estábamos completamente desconectados del mundo. Por lo tanto, el imaginario mental de un individuo que vive ya unos cuantos años así, y además siendo joven,
Es como escribir de madrugada, que es cuando yo escribía a la luz de la hoguera con una pequeña vela, y de alguna forma a eso se le llama escribir en la hora sacra, donde si escribes de madrugada o haces cualquier cosa de madrugada, todo el mundo sabe que como esta parte del planeta está tranquilita, pues la creatividad, el pensamiento original afloran de una manera brutal. Así que como yo no era capaz, yo no me veía un maestro ni un sensei, lo que sí que me veía era un buen discípulo. Entonces lo que me pasó fue que intenté jugar el papel disociándome de mí mismo y me metí en el papel del Espíritu Santo. Como que algo divino estaba escribiendo esto para las futuras generaciones. Y de esa manera darle un cáliz al escrito profundo y que tuviera como algo muy característico, que no fuera solamente algo que Robert había escrito para su amigo, sino que fuera algo que viniera de otro sitio y que fuera además universal, que se pudiera aplicar a todo. Así que el libro continúa. Principios. El corazón del discípulo solo debe ser escrutado por aquel por el que se siente una gran devoción, mediano y oscuro. Esto es un pequeño párrafo, una pequeña estrofita que hay antes de que empiece el capítulo en sí mismo. Vivimos tiempos en los que las relaciones son banales y superficiales, donde el egoísmo y los intereses marcan los límites en el acercamiento entre las personas. El mundo de las artes marciales está en auge, siendo hoy en día un producto más del mercado comercial, donde la oferta y la demanda limitan los beneficios que provocan la práctica de las artes marciales. La competición al punto, la competición de contacto pleno, las exhibiciones, las federaciones, materiales deportivos y un sinfín de protocolos son necesarios hoy en día para la práctica. De esto deriva la cantidad de escuelas y gimnasios que existen, pareciendo en la práctica un recuerdo superficial de lo que en sí fueron en siglos pasados. La relación maestro-discípulo, por lo tanto, está en decadencia, ya que todo es un mero negocio. La mente y la espiritualidad no son prácticas asiduas dentro de las rutinas de entrenamiento de los gimnasios y escuelas. Esto los convierte en deportistas, no en guerreros. Para ser más objetivos diré que el sistema en el que vivís os tiene ahogados y limitados. En consecuencia, la relación verdadera maestro-discípulo es inexistente y superficial. No hay buenos alumnos y por eso ya no quedan maestros auténticos. Sin unión entre maestro y discípulo no hay confianza. Sin confianza no hay evolución posible, ni física, ni mental y, por supuesto, espiritual. Del mismo modo, las personas presentan una decadencia individual y familiar. No podemos seguir con el modelo actual de relaciones y tenemos que llegar a entender profundamente qué es la verdadera unión. La unión maestro-discípulo no debe consumarse sin una previa convivencia de no menos de 5 años. Transcurrido este tiempo, llegarán a conocerse tanto sus hábitos y costumbres como pensamientos y emociones. Esto será recíproco si de verdad hay unión. En este transcurrir se habrán creado unos fuertes lazos y compromisos. Solo la muerte puede romper esta unión. Tal es la fuerza de maestro y discípulo. La verdad es que grandilocuencia al pequeño Robert de 25 años no le faltaba. En absoluto. Continúo. Las relaciones entre las personas deberían ser maduras y constructivas, no monótonas y destructivas. Y esto se debe a la falta de proyectos en común más una carencia en el compartir. Maestro y discípulo, al estar en pos de la práctica diaria, consiguen una estabilidad y equilibrio tanto personal como en conjunto, duradero y productivo. Así de fuerte es la unión y así podrían cambiar las relaciones en el mundo.
La creencia de mediano y oscuro está sostenida por la práctica constante, por el entendimiento de sí mismos, más en una contemplación de la naturaleza, el medio en el que viven desde hace años. ¿Cómo podemos llegar a entender esta filosofía de práctica y vida en las montañas si las personas viven en suciedad y engaños engendrados por el sistema? ¿Cómo podríamos hacernos una idea de lo que significa estar sensibilizado con la naturaleza si estamos viviendo la artificialidad constante? La religión de estos samuráis se hace sobre la marcha, porque siempre están en constante evolución para mejorar como personas y como guerreros. Las personas necesitan creer en algo, si no son como zombies que no tardarán en darse cuenta de lo vacías que están sus vidas, proyectando ellos mismos una visión del mundo y de la vida vacía y fría. Pero esto solo es la perspectiva de algunas personas, enraizadas en la ignorancia y aisladas en sí mismas, porque carecen de ilusión o de motivación. Su ego les dicta, para defenderse de su sufrimiento, que la culpa es del mundo, no de ellos. Estas personas solo viven de pensamientos y diálogos interiores poco productivos y sin fin. Las creencias religiosas están en decadencia, rozando la corrupción, debido a la manipulación de los libros sagrados, manejados para alcanzar el poder. Tal es la mentira y la farsa que nos han enseñado. Sé consciente de tus cualidades, escruta tu corazón, conoce todas las religiones, entonces te darás cuenta y entenderás qué es la religión. Los tiempos cambian. No así las religiones. Esto se debe a la sabiduría que trasciende de los libros sagrados, que todos deberíamos saber interpretar correctamente. El reconocimiento de cosas que no has experimentado es una creencia en la fe. La experiencia que te hace creer es inamovible en tu corazón. Por lo tanto, tú que estás en pos de la vía, practica sin cesar y experimenta con lo que sucede en tu propio interior. Crea tu propia religión solo válida para ti. Y aquí tenéis una cita de sabiduría incuestionable. No tengas apegos, cualquiera que sea tu suerte, buena o mala, ni gustos ni disgustos. Eso es un entendimiento bien equilibrado. Retira tus sentidos de los objetos sensorios. Cavilar en los objetos produce apego. El apego, deseo. El deseo, ira. La ira produce ilusión. La ilusión, memoria confusa. La memoria confusa acarrea la destrucción de la razón. Por la destrucción de la razón, el hombre perece y muere. Si sigues la vía, entenderás que es una necedad no creer en la magia de la vida y un engaño creer en cosas que no experimentas. Dale la importancia justa a las creencias. La vida es el maestro más pragmático. Practica por descifrar sus enseñanzas en pos de la perfección y la felicidad. Tempa Sempa. El poder del yoga y la meditación. Todo lo que concierne a las creencias del guerrero ha sido aquí expuesto. La vía es diferente al camino religioso, pero debemos reconocer que hay una semilla espiritual en la vía. Esto se debe, como ya hemos citado con anterioridad, al conocimiento ancestral de la religión, cuyas leyes empaparon el código y pensamiento del guerrero. El conocimiento mental, humano y universal es digno de mención por parte de las religiones. Acabo el capítulo con una sabia cita. Eres lo que es tu deseo profundo e impulsor. Tal y como es tu deseo, así es tu voluntad. Tal y como es tu voluntad, así son tus obras.
y tal y como son tus obras, así es tu destino. Bueno, y después de este pequeño collage que he hecho de los 3 primeros libros, de las introducciones de los 3 primeros libros, llega el último momento en el que ya empezamos a meternos dentro de la filosofía y el conocimiento sobre el proceso de morir y sobre la filosofía que hay de todas aquellas personas que dedican su vida a prepararse mentalmente para el gran complejo de la vida, que es el dejar de existir. Así que nos trasladamos prácticamente al último libro, que se llama Un rayito de luz en la oscuridad, y entonces el Espíritu Santo, Selvaida, va a empezar a reconocer que no es él quien lo escribe y va a tomar la palabra Robert, el chavalillo que estaba escribiendo realmente esto. Este libro último concebido no está ni por supuesto escrito por un Santo Espíritu, sino por mí. Yo soy el oscuro, del mediano soy discípulo, de Selvaidan soy el hijo y nuestras miserias las hemos de compartir. Yo soy su derecha y él de mí el cobijo, que me protege y me calienta como el padre ama a su hijo. De las garras de la muerte lo salvé y me bendijo. Todo esto ocurrió en un pasado borroso y mezquino. Las acciones que cometemos a lo largo de nuestra vida provocan otras acciones que, sin ser preconcebidas, nos afectan directamente. A esto karma se le denomina. Pues como decía, no están escritas estas líneas por el santo y su sabiduría, porque os harían dudar de la autenticidad de las palabras que se aproximan, viendo cómo vivís entre conformismos y entre mentiras. Los maestros en vida llegan a maestros con desapegos y sufrimientos, más prácticas constructivas en beneficio de otras vidas. Mi maestro se podría decir que es sufridor, siempre en pos del cambio, experiencia tras experiencia, enseñando y enraizado, poseyendo sabiduría. En los altos y bajos nos conocimos, y por circunstancias de la vida el destino nos unió como hermanos de una familia. Gracias a los interiores que poseemos los humanos, lo arropé e ilusioné para que siguiera motivado y alegre cada día. Qué mágica es la vida, que sin quererlo ni saberlo, discípulo y maestro nos convertimos enseguida. Siendo como hermanos, siendo como hijos, el que me ha transformado es maestro entre maestros, mediano, lo llamo con cariño. Y ahora que ha hecho esta pequeña introducción de la guía para moribundos, este chico de 25 años entonces va a hacer como una pequeña introducción, una síntesis de lo que fue la relación entre él y su maestro. Esto es un poco la historia de mi vida resumida de una manera muy poética en unas cuantas rimas, porque yo entonces cantaba hip hop. Y de alguna manera, pues para poder hablar de la muerte y que este viernes 13 no sea terrorífico, pero sí sea trascendental, pues tengo que contar un poquito la historia de la vida de mi maestro y la mía, que como he comentado a aquellos que seguís nuestro canal o que nos conocéis desde hace mucho tiempo, ya sabéis que fue una vida muy parecida a cualquier película así muy cruda y muy dura, ¿no? Ese tipo de películas que no le gusta ver a nadie, ¿no? En el fondo. Tengo que decir que aunque la película de mi vida fue muy cruda, tuvo un final feliz.
Así que vamos con esa pequeña síntesis de la vida, de nuestra vida, cuando nos conocimos. Tenía 7 años, como todos los demás. Mi crianza tuve en un correccional. Nacido para sufrir como todos los demás. Paranoias, trastornos, traumas, ya os podéis imaginar. Y fue pasando el tiempo y conviví con una chica. Casa, coche, moto, es lo único que veía. Todo lo probé, menos hijos. Eso yo no podía, ya que era muy joven y educado no estaba todavía. De mi educación se hizo cargo el mediano. Muchísima disciplina, pero con muchísimo agrado. La claridad me vino a mis ojos adormecidos y fui consciente de que todo era un engaño construido, con normas y controles. Vosotros lo aguantabais, yo ni lo concebía. Sistema, sociedad, populacho, un sinfín de sinónimos tiene el mundo en el que me he criado. La vida endureció el carácter y mi mente, más de golpe y de repente prescindí de todo aquello que me tenía medio ahogado, ya que la vida me ilusionó y me comprometí a largo plazo. Si eres consciente de tu crianza, si conoces cuerpo y alma, si eres sabio entre los que andan, atrás ya no existe la marcha. Ten por cuenta que la verdad nos sobrepasa. Toda tu visión ha cambiado y todo pasado se irá borrando, ya que en esta vida importantes verdaderamente son unas 4. Todo lo demás son cosas del pasado. Angustiados y cansados, incluso ignorados, nos fuimos a las montañas a vivir como ermitaños. En esta fase de la relación cambió mi concienciación, comprometiéndome a mí mismo que el cambio y la evolución me eran muy necesarios. El cambio no está fuera, está en tu interior, y conociéndote a ti mismo palparás la espiritualidad superior. No quiero pecar de cursi, porque un samurái soy, pero os digo sin lamentos que para ser feliz yo, compartir y aceptar son las máximas en mi relación. Resumiendo poco a poco, ¿qué mejor prueba de amor que no temblar por la muerte por pura comprensión y hacer un camino verde de lo que otros ni tan siquiera conciben en su interior? He contado esta historia por pura comprensión, para que os hagáis una idea de lo que significa la unión. Todo lo aquí escrito es el título de esta historia, un rayito de luz que te alumbra en la sombra. Este libro va dedicado a todas las personas que por dentro sienten algo, que tienen un familiar colgado y, por supuesto, a cualquier desamparado, ya no solo moribundos, sino incluso a carrilanos. La asistencia a moribundos no es ninguna simpleza, más bien se asemeja a la proeza del samurái, que rodeado de gente espera la inminencia de su destreza. Deberíamos poseer educación y conocimientos para no quedarnos bloqueados si algún día estuviéramos delante de un amigo que se está apagando. Nadie es consciente de su muerte, por eso nos cuesta tanto preocuparnos por los otros y, por lo tanto, realizar acciones sin recibir nada a cambio. En el fondo de la cuestión, de todo lo aquí tratado, la mayoría de la gente están acobardados por un estado inminente del que nadie es salvado. El egoísmo produce no compartir con el hermano. El orgullo de las personas provoca no entregarnos. Los intereses marcan por quién apostamos. Esto es lo que os han enseñado. Esta es la mentira que os hace vivir medio ahogados.
Dentro de la mayoría, yo he sido de los apaleados. Y aunque soy afortunado de tener gente que me quiere, mucho me ha costado aprender a amarlos tanto. Y todas esas capas las he tenido que ir aniquilando. En la sociedad dictan conductas pasivas, agresivas, dependientes, autistas, introvertidas, extrovertidas o complacientes. Todo superficialidades aposentadas en el ego, basadas en conceptos que tanto nos limitan, que tanto nos marchitan. Nada de esto yo acepto, y os digo sin recargo que al no conocerse ellos se convierten en psicólogos apoderados y fabrican un pastel que se reparten entre tanto. Todos alguna vez os sentisteis controlados o presionados, y aunque os hayan catalogado, sentisteis y pensasteis que estaban equivocados. Pues bien, la verdad es que además de estar equivocados, fueron empeorando vuestra visión de sí, aunque ellos verdaderamente no eran un modelo a seguir. No son conscientes que el pasado es pasado, y si tú quieres amar, solo es una cuestión de presentarlo. ¿Cómo se presenta el amor? Se presenta siempre auténtico y sin puntos flacos, que la entrega es lo primero, y la confiabilidad tarda un rato. Todo lo aquí expuesto tendréis que reflexionarlo y descubriréis al practicarlo que aceptarse uno mismo es aceptar lo ideal y perfecto. Me he equivocado. Y como no voy a hacer postproducción, lo continúo repitiendo. Todo lo aquí expuesto tendréis que reflexionarlo y descubriréis al practicarlo que aceptarse uno mismo es aceptar al hermano, ya que lo ideal y perfecto siempre es complementario. A esto llamo yo amarse. Amarse tanto que hay veces que hasta hace daño. Los religiosos nos hablan de muerte como el que habla de trabajo. Los científicos, por el contrario, analizan la materia y dan por sentado que el espíritu no existe. Esto, mejor son opiniones que dejar a un lado. Los seres humanos son perfectos. La verdad de la vida se encuentra en tu interior. Por lo tanto, no tengas miedo y atrévete a practicar en pos de la comprensión. En la existencia hay 6 estados: el estado del sueño, el estado de la meditación profunda, el estado del vivir, el estado del doloroso morir, el intermedio y el estado de retorno. El estado del vivir más el del sueño no serán comentados, y el estado profundo de la meditación hay que experimentarlo para poder sentir que otras realidades existen paralelas a la de aquí al lado. En el estado del morir tu cuerpo se pudrirá y no podremos decir por qué me ha tocado a mí, ya que lo inexorable es morirse y el engaño perpetuo es vivir. En el estado intermedio somos lo que somos, como el aire, como el agua, como el mismísimo arco iris. Nuestra naturaleza mental es así. En el estado de retorno, asustados y desesperados, hemos ido de acá para allá sin encontrar un amigo, vagando y vagando, sin rumbo ni festín. Dolorosa es la vida, más doloroso es morir, que si no eres consciente de que la muerte no existe, como un fantasma, tendrás que vivir. Son los años aquí vividos los que una eternidad serán para ti, que si no te has cultivado, más causas pendientes has dejado, por culpa de tu anhelo, volverás a venir. En el doloroso morir se diluyen todos tus sentidos, más todas tus funciones vitales. Estaréis asustados y con temblores, además de redimir todos vuestros pecados. Cuentan los grandes sabios
que en el diluir de tu cuerpo aflora el gran complejo, porque sentimos nuestro fin. Los 5 elementos se suceden así. La tierra es nuestro cuerpo. Este se paraliza y en muy pesado se habrá de convertir. La tierra la diluye el agua. Nuestras bilis, nuestras heces del cuerpo van a salir, dando paso al fuego, recogiendo nuestra sangre de extremo a extremo, toda al corazón y se parará ahí, dando paso al aire, el cual dosificado nos quitará el elixir, que no es más que aire. Sin él, la respiración llega a su fin. Todo este proceso podría durar lo que dura una comida o tal vez un momentín. Depende de la pericia del que se va a morir. Muchas más cosas se producen al morir. La acupuntura nos muestra que esto es así. Más de 70.000 puntos sutiles de energía se cierran al morir, lo que nos hace interdependientes de todo el universo y de cuánta gente existe aquí. Que no sé cómo deciros que la muerte no es un fin, es el viaje de tu conciencia, la cual no para de venir hasta que no sepas o aprendas qué naturaleza hay en ti. No te asustes, moribundo, pues el amanecer de la muerte ha llegado a su fin, y en estos momentos vislumbrarás la luminosidad sin fin, sonidos y colores. Tu cuerpo es luz, ni mental ni físico, tu naturaleza intrínseca es así. No te asustes, no temas, que tu ignorancia no tiene fin. Y ese deslumbramiento inimaginable te hará sentir en el infierno. No lo veas así. Muchas visiones se apoderarán de ti, no les hagas caso, ya que salen de ti. Date cuenta de la importancia que tenía el vivir, y si has sido de corazón noble, nada te ocurrirá a ti. Ergo, si no te reconoces, las puertas del infierno se abrirán ante ti, y tus propias proyecciones te perseguirán hasta el mismísimo confín. En el mundo de los muertos, tú estás solo. De ahí que en la vida, en el arte de la soledad, te hayas tenido que instruir. A todos aquellos que arrastrando pendencias se están perdiendo en un aura gris, no tengáis miedo y recogeros en vosotros mismos, con la certeza de que alguien está pensando en ti, te enciende unas velas y reza por ti. Esto es de gran valor para los que se encuentran al otro lado del jardín. Ya lo dije antes, que todo esto se arregla si en la vida practicaste y ayudaste a todo el que pudiste o se dejó ayudar por ti. Del estado intermedio pasarás al devenir, influido por el deseo y el apego, por esa otra vida que no pudiste vivir. El mundo de los espectros es el mundo de los descarriados, que por mucho que han vivido, no lo han aprovechado. Pasión, ira e ignorancia, estos son los influjos que los tienen cegados. Por eso no vislumbran qué camino han tomado. De todas formas, el deseo está arraigado por la insatisfacción que produce estar olvidado. Tanto deseas que ya estás cerca y tanta claridad inmensa desprendes que todos los elementos se voltean, como en la muerte ocurriera, y te vas acercando donde tanto has deseado estar emplazado, la matriz. Tanto tiempo vagando, tanto te has aferrado a todo tu pasado que al final lo has logrado. Bienvenido de nuevo a este estado. Dentro de poco habrá un parto. A ver si ahora aprovechas el plazo, que vuelves a tener la oportunidad de conocerte al máximo, ya que una vez nazcas de nada te habrás acordado, ya que todo sufrimiento pasado quedará borrado.
Así empieza la vida, como ha terminado. Todo se ha invertido y lo que precede a cada estado es la luz iridiscente, no conocida en este mundo y por lo tanto ni nos la imaginamos. Que la existencia va girando y todo lo que somos ahora es superficial y vano, ya que lo más precioso de nosotros se encuentra muy tapado. Y yo canto y recito que más que guapetones y vacilones somos eternos como el espacio, y que puede haber más precioso que aunque se muera el cuerpo, nosotros viajemos alto y tengamos la oportunidad de vivir otras vidas, de ser otros hombres, de ser otras mujeres o una montaña con su lago. Ante tanto desengaño, no seamos borregos, que ninguno de nosotros está preparado. Concienciaros de vuestra muerte a ver si sucede algo. Y lo mejor que os aconsejo es que atendáis a esos que se están apagando. El más sabio es el que se muere, porque no vive el engaño. Y en estos momentos sus palabras las recordarás durante años. Atended a vuestros hermanos en su muerte o en algo e ir acostumbrándoos a estar solos, pero ayudando. Tengo que gritar que la vida es un regalo es este libro y un regalo es asistir al desalmado. Por eso mi enseñanza yo la canto. Me despido como humano, ya que los dioses no existen, y espero de buen grado que el libro os haya impactado y le deis credibilidad a todo lo aquí comentado. Yo soy Robert, él, mi maestro Iván, y Selvaidan. Verdaderamente creo que en este mundo es el Espíritu Santo. Tempa Sempa. El poder del yoga y la meditación. Bueno, pues este podcast especial, este vídeo podcast especial, que casi está durando 1 hora, ha sido para celebrar el viernes 13, aunque no sea Halloween. De hecho, mola más que no sea Halloween. He aprovechado también para poder hacer un homenaje a mi maestro. Una vez más, cualquier oportunidad es buena para recordar, conmemorar a esa persona que todos igual hemos tenido en nuestra vida, que nos despertó la conciencia, que nos motivó, que nos hizo poder superarnos a nosotros mismos, porque nos mostró un ejemplo y nos hizo creer en nosotros mismos. Cuando en tu vida tienes el privilegio de encontrarte con una persona así, obviamente eso se queda grabado en la mente para toda la vida. Por eso se dice que el amor es lo único que es inmutable en este mundo. En un mundo perecedero, en un mundo donde todo es impermanente, el amor es lo único que traspasa los distintos estados de existencia que hay. Por eso el amor atraviesa la muerte. Y esté donde esté ahora mismo Iván, allá donde tú te encuentres, nosotros estamos contigo. Espero que os haya gustado este video podcast y nos vemos en el siguiente programa. Tempa, sempa, una senda te abre al valor. Aunque la andes lenta, toda piedra sembró. Tenga fuerzas ahora para entender mis sombras, que mi voz me envuelva y mueva todo mío.